Hoy ha venido a la radio María Sánchez, poeta, veterinaria, feminista, amante de los medios rurales, así en plural, y la hemos invitado para hablar de su último poemario, que se llama Fuego la sed, editado por La Bella Varsovia. De hecho, hemos empezado el programa escuchándola recitar algunos de esos versos, y seguro que nos va a poder recitar alguno más, pero Fuego la sed es un poemario en el que toman la voz pues, los árboles, los animales, un poemario que dibuja paisajes de tierra seca, un poemario en el que no aparecen, me parece, creo, las palabras cambio climático, pero en el que no llueve nunca. Hoy queremos hablar con ella de esos poemas y también de cosas más prosaicas, porque esto al final es un espacio dedicado a la gastronomía, que es algo bastante prosaico. ¿Qué tal, María? Bienvenida a la SER. ¿Qué tal, Carlos? Encantada de estar aquí esta tarde contigo. Has venido a los estudios de Gran Vía, en Madrid. No sé cómo te sientes en la ciudad. No sé si también hay poesía en el Mercadona, en la hamburguesería de aquí abajo. Mira, desde que vivo totalmente, como dice mi padre, hecha un jabalí en el monte, cuando vengo a Madrid disfruto mucho también. Le veo o sea, quiero decir, no voy aquí a decir que la ciudad es lo peor y que solo estoy bien en el campo. Disfruto de lo que también me dan las ciudades, ¿no? En primer lugar, tengo muchas amigas aquí, aprovecho, voy al cine, voy al teatro, pero bueno, con 2-3 días ya me basta. Y luego regreso, pero la poesía está esperándonos en cualquier sitio, ya sea una bandeja del Mercadona, Miranier, ¿no? El maravilloso libro que escribió yendo al supermercado, o en una parada de metro. ¿A ti te ha salido alguna vez un poema delante de una máquina de vending o de haciendo cola en el supermercado? Sí, mira, me salió una columna para comer La Vanguardia en una máquina de vending en el hospital. Sí, sobre qué acceso tenemos, ¿no? En estos espacios tan vulnerables, tan de cuidado, ¿qué nos dan esas máquinas de vending, ¿no? Porque es más fácil tomarse una Coca-Cola o una bolsa de golosinas que a lo mejor una pieza de fruta, ¿no? Fresca, ¿no? Tú eres de Las Navas. Sí, toda mi familia. Sí, Sierra. Mi familia se enfada cuando dice que yo soy de Las Navas. Yo me siento de allí, aunque no nací allí, porque tanto mi familia paterna y materna de allí, pero mi tierra es esa. Bueno, porque naciste en Córdoba, pero te has criado en Las Navas, Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Sí. Pero ahora vives en Galicia. Este libro, este poemario, sin embargo, lo has escrito un poco tirando de recuerdos. Y hablas, por ejemplo, de que en tu familia registraban los días de lluvia o de la experiencia de tu tío Juan contándote qué árboles habían muerto a causa del cambio climático o el momento en el que se tuvo que despedir de las vacas porque no tenía con qué alimentarlas, ¿no? Son experiencias vitales de Andalucía, de tus recuerdos que has transformado en poemas. Totalmente. Quería, con este libro, despedirme de una tierra que ya no es, que yo ya cuando era pequeña ya era una tierra diferente para mi padre, mi tío, mis abuelos, para la propia gente de la sierra, y cómo ya ha ido cada vez cambiando, ¿no? Ya no es ni la tierra que yo fui, que conocí, ni de la que tanto me hablaban, ¿no? La gente de mi familia y mis vecinos. Quería que fuera una despedida, pero también que fuera una manera de aprender a quererla de nuevo, ¿no? Porque sigue siendo mi tierra, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Esos frutales que mi abuelo plantó son para mí árboles hermanos, son mi familia, ¿no? Entonces, con este libro quería dar, bueno, pues con nuevas fórmulas, ¿no? De afectos, de acercamientos, de miradas, ¿no? ¿Eres veterinaria de profesión? ¿Sigues trabajando como veterinaria en Galicia? No trabajo en Galicia, trabajo a nivel nacional, trabajo con una empresa que de hecho presto servicios, porque soy autónoma, y trabajo en los programas de conservación de razas autóctonas en peligro de extinción, ¿no? Es muy curioso que estén en peligro de extinción justamente, hablando de cambio climático, las que mejores adaptadas están al territorio, las que son más rústicas, las que producen alimentos que no nos enferman, que conservan biodiversidad, ¿no? Y trabajo pues con muchas razas, en especial en Canarias, y también a nivel nacional en Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla y La Mancha. Sí. ¿Y son especies en peligro de extinción porque no tienen demanda comercial?
porque igual son menos rentables que otras razas. Sí, porque lamentablemente, ¿no? Y esto también creo que es algo que yo siempre intento contar, ¿no? Ya sea a través de, bueno, pues de esta ventana que una tiene cuando escribe y este altavoz, que hemos puesto en el centro, ¿no? La rentabilidad, la producción y el dinero. Pues a lo mejor ahora hay que cambiar la ecuación y hay que poner en el centro la vida, la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos, insisto, que no nos enferman, porque vivimos, lamentablemente, el sistema agroalimentario que tenemos se desperdicia un 30-40% de comida, y cada vez salen más estudios que demuestran que lo que comemos, y en especial las comunidades los más vulnerables y con menos recursos, enferman y mueren por lo mal que se come, ¿no? Si pusiéramos esos factores en el centro, posiblemente no estarían en peligro de extinción. Son animales, ¿cómo decirte, no? Por ejemplo, yo trabajo con la cabra palmera en La Palma. Yo cuando veo esa cabra a los ojos, yo me emociono. Es una cabra que desciende de los venahoritas. Era la población indígena que había antes de que llegaran los españoles. Y las cabras para ellos era algo muy importante en su día a día. Cuando un venahorita sentía que se acercaba a la muerte, se cubría con una piel de cabra y se iba a una cueva a morir solo. Bebían leche de cabra con raíces, ¿no? Y hasta hace poco han estado las cabras en la cumbre, ¿no? Hay una cultura, hay unos vínculos, hay una relación con las plantas, unos saberes, unas recetas. El queso palmero. El queso palmero solo se llama queso palmero al queso que está elaborado con esta leche, ¿no? Creo que nos estamos perdiendo, estamos en peligro de perder esos mundos, esas formas de relación, de mirar, de habitar el territorio, ¿no? Justo hablando también con un pastor de La Palma, de oveja palmera, otra raza autóctona que está en grave y serio problema, quedan menos de 200 ovejas de raza palmera. Custodio, le viene el nombre que ni pintado, me contaba que cuando hay un incendio forestal en La Palma, los bomberos lo llaman a él, porque sabe, bueno, pues se sabe el paisaje, las trochas, las veredas, cómo sopla el viento, ¿no? Y en una entrevista que tuve con él me contaba: María, ¿qué va a pasar con la memoria de la tierra cuando yo me muera? ¿Quién va a contar esta memoria, no? ¿Quién va a contar todo lo que yo sé? Y me emocionó, me emocionó mucho, porque es tal cual, ¿no? Tenemos esa memoria y nos va la vida, porque lamentablemente el cambio climático es algo que nos atraviesa y que está ahí, que no podemos hacer como si nada, aunque muchos quieren que hagamos como si nada, como es algo que no va con nosotros. Lo que estás diciendo me ha hecho pensar en un poema que creo que se llama Nadie lo registró, página 23 del libro. Lo digo por si nos lo quieres recitar, porque es muy emocionante y tiene mucho que ver con lo que me estabas contando. Nadie lo registró. Decían que estaban más que acostumbrados a mirar a la muerte una y otra vez a la cara. Sin memoria, así puedes maldecir un lugar y despoblarlo. Pero una rabia silenciosa siempre nacerá de los vestigios de la historia. Cuando alguien muere, lloramos, formamos parte del ritual, nos abrazamos, nos entregamos sin mesura a la despedida. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con un arroyo, un sendero, un pantano, una dehesa, una familia de árboles, un rebaño, un árbol, un ser que se desvanece? Ya no llora este paisaje. A nosotros nos cosieron los párpados para que los muertos no supieran, no contaran. Ellos siempre señalaron: renegad de la nostalgia. En ella también se esconden el poder, la violencia, la sequía. La sequía está presente en todo el libro de forma transversal. Claro, yo escuchando estos versos pienso, no nos despedimos de las cosas que mueren en la naturaleza y no lo sentimos, no nos entristece, en parte porque no lo conocemos, porque no forma parte de nuestro día a día, ¿no? Seguramente el problema empieza ahí. Sí, bueno, esta frase tan universal, ¿no? No se cuida, ni se protege, ni se quiere lo que no se conoce, ¿no? Eso es, claro, si no tenemos ese vínculo, ese lazo, ¿no? Pero creo que tenemos un problema muy grande como sociedad, que es este sistema que ha conseguido
que nos veamos como algo totalmente ajeno a la naturaleza, al campo, cuando nosotros formamos parte somos territorio, somos naturaleza, ¿no? Y creo que eso es lo que ha creado esa distancia, ese sentir, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y para mí, claro, esto es un dolor muy grande, ¿no? En Cuaderno de Campo hay un verso que dice: hombres de sangre y tierra nunca lloran, que son esos hombres, mi padre, mi abuelo, ¿no? Esos pastores, esos cabreros, que yo tenía como referentes cuando era pequeña, porque yo de pequeña quería ser como un hombre, quería ser igual que ellos, quería ser fuerte, quería ser la mejor tía en el campo, ¿no? La más fuerte, la más... Luego hay una ruptura con eso, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, que no tengo que ser como ellos para ser buena, válida, para sentirme reconocida, ¿no? Pero esos hombres de sangre y tierra que no lloraban en Cuaderno de Campo, en Fuego Láser lloran. Y el primer poema que abre el libro es mi padre. Es algo que pasó de verdad. Mi padre con una azada abriendo un charquito pequeñito que había para, en sus palabras, decir que van a beber las criaturas, ¿no? Pensando en los pájaros, en los jabalíes, ya no ni siquiera en los animales domésticos, sino en los salvajes, en los zorros, en los ciervos, porque no hay agua, ¿no? Hay esa preocupación y al fin nos sentimos vulnerables y se habla de ello, ¿no? Otro verso que está muy presente en este libro es algo que yo llevo oyendo muchísimo en la ganadería, en las granjas con las que trabajo en mi pueblo, ¿no? Esa vergüenza, ¿no? De decir, ¿qué harían los antiguos? ¿Qué pensarían los antiguos si vieran el campo como está, ¿no? ¿Qué sentirían, ¿no? Esa vergüenza, ¿no? De ver, bueno, pues los arroyos, los veneros siempre con agua, el comer, vivir del campo, a algo totalmente inimaginable, ¿no? Como está pasando en muchos sitios, que hay pueblos que no pueden beber ya agua del grifo y hay fincas que tienen que llevar camiones cisternas con agua porque se han secado, ¿no? Solemos hacer ese ejercicio un poco a la inversa. ¿Qué pensarían nuestros bisabuelos si ahora vieran las televisiones planas que tenemos conectadas a internet, que podemos ver películas cuando queramos? Hacemos un poco el ejercicio de tendrían que quedar impresionados de cómo la tecnología ha hecho posible todas estas cosas increíbles y sin embargo ese ejercicio de ver cómo se ha deteriorado el medio ambiente, eres la primera persona con la que hablo de ello. Pues yo creo que es un ejercicio que deberíamos, más que pensar en nuestros ancestros, hay un concepto que yo empiezo a trabajar aquí que es el de la buena sombra. ¿Qué tipo, Carlos, de antepasados y antepasadas queremos ser para la gente del mañana? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Vamos a plantar frutales? A mí, mi abuelo me dejó un frutal, tiene mi edad. Dejó frutales, ya nadie los cuida, pero ahí siguen, salvajes, solos, siguen floreciendo, siguen dando frutos. Un peral, ¿no? Un peral chino. El día que tú naciste. El día que yo nací, sembré un peral y planté un peral, y no solo eso, porque hace unos veranos descubrí su agenda agrícola y yo ahí, bueno, pues yo fui la primera hija, la primera nieta, digo, ay, tuvo que ser un acontecimiento, ves que escribió mi abuelo el 16 de abril del 89 y el golpe de realidad fue maravilloso porque escribió, se sembraron las primeras lechugas. Entonces, yo es algo que pregunto mucho, ¿qué vamos a dejar para la gente del mañana? Era ¿no? un cuaderno profesional, ¿no? No era su diario. Bueno, no te creas, no era un cuaderno profesional, no apuntaba nada de su trabajo veterinaria. Apuntaba cosas, pues, por ejemplo, las setas que había cogido, que plantaba en el huerto, qué le decían los vecinos, porque a él le encantaba hacer injertos. Lo que más le gustaba en el mundo era probar hacer injertos. Intentar que, bueno, pues cosas muy relacionadas con la comida, ¿no? Claro, pero imagino que apuntaba cosas de las que se podía olvidar. Del nacimiento de su nieta era imposible que se olvidara, ¿no? Ya, pero me hizo mucha gracia porque son agendas, te puedo decir que puede haber 20 agendas que voy poco a poco viendo. Y no, la familia humana no aparecemos en la agenda. O sea, que fue como... También me dio esa llave, ¿no? De cómo quería él, que no está conmigo desde hace pues ya más de 10 años, me dio esa de bueno, pues voy a romper esa jerarquía del lenguaje humano, ¿no? Vamos a hablar de los animales, de las plantas, de los frutales. ¿Cómo surge la chispa de convertirte en medium y que los animales o la tierra hable a través de ti? Pues creo que esto te va a gustar. Porque mira,
A lo mejor te va a parecer muy cursi, pero yo antes del trabajo que hago ahora más científico, más de ordenador, yo estuve muchos años con una furgoneta yendo pues 3-4 días a la semana al campo a trabajar con granjas de cabras de leche, con la cabra florida, que bueno, lleva ese nombre porque es una raza que nació en la Vega del Guadalquivir y como tiene pintitas de colores, pues los pastores decían, le llamaban floría porque le recordaba a un campo florío en primavera, ¿no? Entonces me encargaba mucho del control lechero. Entonces todos los meses iba a las mismas granjas y hacía el ordeño con los ganaderos, con los pastores, y de cada cabra tenía que coger una muestra de leche. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿se acordarán estas cabras de mí? ¿Qué soy yo para estas cabras? ¿Cómo me ven? A lo mejor dirán, ya está aquí la pesada esta, que me levanta la pata, que me da por saco un rato, o aprecian ese afecto que yo intentaba, yo siempre les hablaba, las tocaba, ¿no? Claro, hay cabras, las cabras tienen muchísima personalidad, ¿no? Y sobre todo cuando vas a una granja más pequeña, en especial algunas ganaderas, por ejemplo Magdalena, pues tenía sus cabras y te contaba, ay, la Antonia, ya viene la Antonia, ¿no? Que tiene que ser la primera que se suba a la sala de ordeño, ¿no? Y de esa pregunta surge esta parte del libro donde yo me ha gustado mucho que digas lo de medium porque nadie lo había dicho, pero es tal cual. Todos los animales que han pasado por este trocito de tierra, tanto salvajes como domésticos, pues cuestionen a mi familia, ¿no? A nosotros, nuestros afectos, nuestra manera de tratarlos, los sistemas, ¿no? También las locuras que se han hecho, ¿no? En la ganadería, en pos del progreso, ¿no? Y no solo con este tema, ¿no? Solo pensando en el sector primario, en la ganadería, en el campo, sino también con la memoria. Hay un verso que los animales dicen que ellos no quieren caminar sobre las cabezas de otros, ¿no? Y bueno, pues cuestionan pues ciertas cosas que creo que tenemos pendientes como sociedad. Este poemario de alguna manera es también un requiem por un estilo de vida, un paisaje, ¿no? Y lo inquietante es que como lector uno no sabe, o hay un momento en el que empieza a dudar de si es un mero espectador, de si es víctima, de si es verdugo, de si es cómplice, ¿no? Hay un poema que se llama Se los llevó el río, página 38, en el que, bueno, hay algunos versos que reflexionan sobre eso y que me parecen muy interesantes. Se los llevó el río y comenzaron las preguntas. ¿Qué habrá más allá de todo lo inimaginable? Tú te enamoraste de él al salir de la oscuridad. En la casa del vencedor siempre habrá prendida una lucerna. Ahora serás astro, pequeña galaxia que crece después del incendio. Quieres pensar que después de nosotros habrá más pasos, pero ¿cómo reconocerás al verdugo si compartes con él las mismas manos, el mismo rostro, el mismo arroyo del que ya nunca beberemos? ¿Qué somos? ¿Somos víctimas? ¿Somos verdugos? Muchas cosas. Creo que... A ver, ¿cómo decirte? Obviamente yo cuando estaba escribiendo este libro tenía mucho miedo que fuera un libro que fuera demasiado apocalíptico, ¿sabes? Donde no hubiera luz, donde no hubiera esperanza, donde solo sintiéramos, bueno, ¿para qué voy a hacer algo? ¿No? Ya no tenemos remedio, ¿no? Creo que hay que hablar de las cosas malas y de lo mal que se han hecho muchas cosas o de cosas que deberíamos de cambiar, pero creo que no todo debe ser culpabilizar, reñir, ¿no? Esos discursos de que siempre culpabilizan al individuo, ¿no? Se señala a la persona, ay, qué mal comes, no sabes comer, no cocinas porque no tienes ganas, ¿no? Solo toda esta cultura del... Compras la oferta del supermercado y eso va en contra del agricultor. Sin ver todo lo que hay detrás, ¿no? Sin ver, oye, ¿no? Yo muchas veces lo digo, oye, pues a lo mejor es que esa persona no tiene tiempo
para cocinar, no tiene tiempo para comer, no tiene acceso a los productos que tú tienes, no tiene el dinero que tú tienes, o sea... entonces yo con este libro no quería caer en eso y sufrí bastante en el proceso de escritura porque no quería ese solo discurso, ¿no? Entonces, obviamente, no es cuestión de un color u otro, ¿no? Creo que aquí hay una escala de muchas cosas, ¿no? Y no solo me pasa aquí, creo que soy una persona que no dejó de hacerme preguntas, ¿no? Entonces yo quería que nos hiciéramos preguntas y si sirve, pues, para esa pregunta que tú has dicho, ¿qué somos, no? Pues a lo mejor hay que preguntarnos más qué somos y qué queremos ser mañana, ¿no? También soy de las que piensan que el futuro se hace ahora mismo. No es algo que tengamos que dejar para mañana, ¿no? Y por eso también esas manos, ¿no? Que florecen, porque con nosotros llevamos esas semillas para el cambio, para nuevas maneras de habitar, de vivir, de mirar, de preguntarnos, ¿no? De todas maneras, de la gente más joven, de los que rondan los 20 años, se les reconoce esa conciencia climática y ese activismo, esa preocupación, pero también se suele decir que es la generación de cristal, que no soportan, pues que no son duros, ¿no? Que tienen que a la mínima pues se rompen o que no soportan las críticas. Y esto que me decías de que no quería sonar como muy de echarle la culpa a nadie, igual sí debemos hacer ese ejercicio, es necesario. A veces para cambiar te tienen que tirar de las orejas, ¿no? Metafóricamente. Totalmente, pero yo creo que es como hacer el pellizco, ¿no? Como a mí me gusta hacer un pellizco que te conmueva, partiendo de lo pequeño, de lo que puedo compartir contigo y que te puede emocionar, ¿no? Pero no diciendo, no riñéndote. No sé si me explico bien. Creo que se consigue más si lo hacemos desde esa aproximación, ¿no? Luego, cuando me estaba hablando de gente de cristal, es que creo que por fin hablamos de cosas que antes no se hablaban, ¿no? Yo, por ejemplo, por volver a la comida y al campo, creo que un tema que he hecho mucho en falta en los debates ay, no, es que la gente no quiere trabajar en el campo, es que no hay relevo. ¿Tú quieres vivir en el campo trabajando de lunes a domingo sin descanso y sin un día de vacaciones? ¿Tú trabajarías en el campo por los sueldos que se pagan? Es que creo que es un tema del que debemos hablar. Yo algo que hablo en las asociaciones con las que trabajo, hay una cabrera, Lorena, criadora de cabra payoya, que en un debate decía, jo, es que parece que yo soy menos ganadera porque diga que el domingo me gustaría descansar e irme al cine con mi hija. ¿Por qué no hablamos de esto? Porque creo que el acceso a una vida digna debería de ser para todos y para todas, ¿no? Entonces, a lo mejor no podemos seguir manteniendo el campo como se ha mantenido hasta ahora. Y no podemos estar fomentando un sector primario donde hay personas migrantes que no tienen condiciones de vida, ¿no? Entonces, estás poniendo sobre la mesa asuntos súper importantes, pero que de alguna manera ya han salido al debate en los últimos meses, porque hemos vivido una ola de protestas del campo a nivel europeo y también unas elecciones europeas en las que justamente han salido victoriosas las opciones más conservadoras, las que quieren pisar a fondo en el modelo actual. Totalmente. De fertilizantes y de mayor producción y minimizar un poco los efectos del cambio climático. O sea que todo esto, de alguna manera, lo hemos puesto en común, lo hemos hablado y la respuesta de la sociedad, mayoritariamente, ha sido justo lo contrario a lo que tú dices. Sí, y es lamentable. También hago la pregunta, ¿quiénes son los que han podido dejar de trabajar en el campo para echarse a manifestarse en las calles? Porque los pastores y los cabreros dudo que hayan podido dejar sus cabras. Hombre, han salido muchos agricultores y ganaderos, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de producciones tienen las personas que se han echado a la calle? Y luego también debemos de plantearnos una pregunta, ¿qué es lo que se ha fomentado? Porque hemos fomentado un sistema donde había rebaños de ovejas trashumantes, se han quitado las ovejas y se ha plantado un sistema intensivo de almendros. Y eso es lo que daba dinero. Y donde yo vengo, la Vega del Guadalquivir, donde había huertos, estamos plantando olivos intensivos. ¿Tú cómo has vivido esas protestas? Pues mira, Carlos, yo no las he vivido. Yo con la gente que trabajo, nadie se ha manifestado y no ha sido un tema del que se haya hablado, porque es que nosotros llevamos muchos años peleando porque no nos ahoguen.
y porque nos dejen trabajar y llevar nuestro trabajo con dignidad. No puede ser que un ganadero que es trashumante con vacas deje de hacer transhumancia por los papeles. O que una persona que está en un espacio natural protegido, que ese espacio natural protegido está por la labor que ha hecho con las cabras desde hace muchos años, no nos podemos olvidar que los parques naturales y nacionales que tanto nos gustan están ahí por ese saber hacer del territorio, de la persona, del animal y de la semilla, estén asfixiados por la administración y la burocracia. Entonces, es que nosotros no contamos nada. O sea, los pequeños productores, la ganadería extensiva, la ganadería agroecológica, no contamos. Y no vamos en contra, no queremos unas medidas que vayan en contra de la tierra. Porque queremos vivir, queremos vivir con dignidad y queremos poder vivir en el territorio, ¿no? Entonces yo siempre cuestiono quiénes son los que han salido a la calle, ¿no? ¿Qué representan? Es que a lo mejor tenemos que empezar a pensar que no es sostenible lo que favorecemos y lo que fomentamos. Desde una perspectiva urbanita, que es la mía, sí que de alguna manera tengo la sensación de que la derecha está monopolizando un poco el interés de la gente que vive en los medios rurales, que muchas veces se siente huérfana porque cree que la izquierda no está ofreciendo una alternativa. Y de hecho se ha oído hablar mucho últimamente de agrofascismo, ¿no? Un concepto que pues está en sí mismo relacionando la extrema derecha con la vida en el campo. Y ahí entran tradiciones como los toros y la caza, la lucha contra el lobo, ¿no? Causas que de alguna manera la derecha está abanderando, y parece que la izquierda no tiene una respuesta para todo eso. Yo creo que aquí hay un problema muy grande, y es de dónde miramos. Porque la gente que caza en los grandes cotos, la mayoría son de Madrid, y de Sevilla, y de Córdoba, y de las grandes ciudades. Y si vemos, por ejemplo, en Andalucía, quiénes son los grandes terratenientes, eso hay un mapa de la PAC maravilloso, de los percibidores de la PAC, viven en Madrid, en Sevilla, en Jerez, en Córdoba. Es que, a mí me da mucha rabia este tipo de miradas, porque parece que en las grandes ciudades no se vota a la derecha, ni se vota a extrema derecha. En esta muchísimo. Entonces, vamos a hacernos esas preguntas, porque parece que a mí me da mucha rabia que solo en el campo se vota a derecha, que en el campo somos, pues todas estas miradas simplistas, cuando en el campo, pues sí, habrá gente que está en contra del lobo, pero hay gente, pastores y ganaderos, que trabajan por y para el lobo. Y también está, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Andalucía volvemos a tener quebrantahuesos en la Sierra de Castril, gracias al trabajo con los pastores y los ganaderos. Porque ellos han querido y han formado parte, ¿no? Entonces, a mí es que me cuesta mucho hablar de esto, porque nunca hablamos de estas cosas cuando estamos hablando de la ciudad. Nunca se ha hablado en la ciudad, está lo más conservador, lo más reaccionario. Bueno, pues veamos el mapa, ¿no? Pero en el campo es todo tan... Borramos todo, es como una pisonadora. El campo... Como a mí me hace gracia, porque luego ves las elecciones y ves los resultados y vas ciudad por ciudad y dices, ¿por qué no hacemos estos discursos cuando son las elecciones? ¿No? Siempre es con el campo, ¿no? Y yo al final pienso que hay de todo en todos lados, pero con el campo tenemos esa facilidad de simplificar. ¿no? En el campo todo mal o todo muy bien, no hay término medio. Y yo muchas veces, cuando me hacen estas preguntas, ¿por qué no cambia el rural por urbano? ¿Haría esa reflexión o esa pregunta? Posiblemente no. Normalmente ya sé por experiencia que cuando te provocan un poco con la pregunta, sacas a la María más poderosa, con respuestas brillantes como esta. Es que ¿sabes qué pasa, Carlos? Que mi realidad luego es tan triste. Quiero decir, la realidad, la que vivo con la gente con la que trabajo, que es gente que sus cabras tienen nombre, que están haciendo quesos que se llevan premios a nivel internacional,
que están conservando un territorio y que solo quieren ganarse la vida con un sueldo digno y vivir en paz, y nos lo estamos cargando. Me has hecho pensar en el poema de la página 47. Porque decías que... 47. Decías que no hay... o que te preocupaba no transmitir esperanza, pero algo de esperanza sí que transmites. Primero fue la lágrima. Todos veníamos del mismo llanto, pero ellos os enseñaron a crecer de la manera equivocada. Atrás dejáis las cosas, donde quedan la compasión, el reparo, la vergüenza. Como quien deshoja una flor, torcíais a los árboles, uno a uno, para señalar el sendero. Nos quedamos aquí, en el espejismo de un río que no será. Heredamos las heridas que existían antes que nosotros, de otras manos, de otras tierras. ¿Dónde queda tu herida? Al menos tu dolor se escucha. Con vosotros el duelo y la liturgia. Para nosotros no quedan memoriales, tampoco inscripciones, no habrá estampitas de buenos rostros de la muerte. ¿Quién nos recordará? Serenos, callados, apacibles, poseedores de la fortuna, aquellos que no fueron domesticados. Hoy el lenguaje no nos basta para habitar esta loma. Del arroyo más pequeño también puede nacer una tempestad. Tú eres un poco poseedora de la fortuna, me parece, porque no has sido domesticada. Pero sí tenía curiosidad, me decías al principio que has cambiado Andalucía por Galicia. No sé si eso implica también cambiar la dieta mediterránea por la dieta atlántica. Bueno. Yo ahí tengo uno de mis choques culturales más fuertes, es el cambio de... Bueno, es que claro, vivo en otra franja climática. Es la abundancia. O sea, ese verde que tanto nos gusta cuando vamos a Galicia, esa abundancia, ese verdor que a veces como que me parece insolente, ¿no? Esa lucha contra las zarzas, es maravilloso. Y sí, claro, ha cambiado muchísimo, pues, claro, la manera de... Por ejemplo, fíjate qué curioso, una de las cosas que más me gusta comer son las chiribías. Yo pensaba que era algo totalmente gallego. Y hablando con mi padre, nos pusimos a hablar y me dice, ay María, pues había aquí en la Sierra Norte una finca que le decían las chiribías. Y claro, es que se darían las chiribías antiguamente en mi pueblo, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Esos nombres por el sitio, por las personas que habitaban, ¿no? Que eso es algo que también sale en este libro, ¿no? Esos nombres que llevan la memoria que está fuera de los manuales y de los mapas oficiales, ¿no? Por ejemplo, en el sitio a donde está dedicado el libro, mi sitio favorito es Umbría Severino, porque vivía allí un campesino que se llamaba Severino, ¿no? Y eso no sale en Google Maps, pero todo el mundo sabemos dónde está Umbría Severino, ¿no? Uh-huh. Y a qué se dedicaba Severino, porque quedan las huellas, ¿no? Es un poemario atravesado por la sequía y, sin embargo, en los últimos meses ha llovido bastante. ¿Qué sientes tú cuando llueve? Bueno, ha sido maravilla. O sea, en mi casa hemos llorado celebrándolo y ha sido muy bonito porque yo cuando hice este libro pensaba, tú sabes que hay una cosa que a mí me fascina, que son los conjuros contra la tormenta. En muchos pueblos de montaña hay un toque de campana para espantar la tormenta. A las personas mayores, mi abuela Carmen le tenía un pavor a la tormenta brutal. Claro, una persona que ha nacido en el campo y que ha vivido en el campo, la tormenta te supone la muerte, claro, porque estás trabajando a la intemperie. Y cuando había tormenta, mi abuela ponía un tarro de sal con unas tijeras clavadas debajo de la cama y era su miedo más grande era que nos pillara la tormenta en el campo, ¿no? Entonces yo quise deshacer el ritual y hacer un conjuro para la lluvia, ¿no? Entonces fue increíble porque en las presentaciones de Fuego Láser la mayoría ha llovido y en mi pueblo la gente es como, ¡ay, ha funcionado! Tienes que escribir más, ¿no? Es como la gente sacando los pasos en Semana Santa y tú con el libro, que llueva, ¿no? Y además es como se dice, ¿no? Que yo digo mucho. No es que haya llovido, sino que también ha llovido muy bien. Que eso también es importante para la gente del campo. Que llueva bien, sin hacer daño. Y me ha gustado, ¿no? Claro, ojalá, ¿no? Este oasis, ¿no? De agua. Hay otro poema en la página 52
que ahora que estamos acabando la entrevista me gustaría que recitaras también. La historia también será, algún día, de todos aquellos que ardieron. Pero el futuro lo devora otro, al que nunca designasteis como fiera. ¿Dónde descansará la hierba que hoy no nace? Fíjate que hay muchos poemas que más o menos pues me ha salido una explicación, una interpretación. Este me ha gustado mucho, pero no sé muy bien cómo entenderlo. Me gustaría que me contaras tú. Pues mira, Carlos, creo que lo que más me gusta de la poesía es justamente eso. Que el poema, para mí, puede ser una cosa, un día, pero luego vuelve a él y se convierte en otra. O sea, la poesía tiene ese don de ser lo que realmente le dé la gana, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo, yo trabajé mucho con un concepto con este libro, que es la etimología de la palabra archivo. Del griego, la raíz etimológica significa la casa del vencedor. Entonces a mí me interesa todo lo que queda fuera del archivo. Periferia, saberes, ¿no? Memoria oral, que queda fuera de los diccionarios, de los manuales, de los libros técnicos, de los mapas, ¿no? De la academia. Y claro, este poema está atravesado por eso, ¿no? De todo, bueno, de justamente lo que nos va a devorar es lo que se suponía que era nuestro aliado, ¿no? El progreso, la intensificación, el extractivismo, ¿no? Todas esas cosas, todo este sistema que devora, ¿no? Una fiera no identificada. Una fiera no identificada, pero que nos engulle, ¿no? Y que en el que estamos continuamente agotados, cansados, sin tiempo, ¿no? Que nos atraviesa cada día, ¿no? Y sobre todo también por dar valor a esas cosas pequeñas, que son las cosas pequeñas al final las que hacen que cada día el mundo siga adelante, ¿no? Uh-huh. Y una imagen que me ha acompañado mucho como amuleto es la hierba, ¿no? Esos brotes, ¿no? Ese verdor, esa hierba, ¿no? Que está deseando. Yo siempre he crecido escuchando, que es algo que me emociona, ¿no? Cuando llueve después del verano y caen las primeras lluvias y los animales, ya en Cuaderno de Campo hay un verso que dice, se lavan la boca, ¿no? Los ganaderos dicen, míralas cómo se comen la hierba, ¿no? Se están lavando la boca, ¿no? Porque esa hierba es como agua de mayo, ¿no? Que se desea, ¿no? Entonces, esa hierba que si no llueve, ¿dónde va, no? A mí la hierba en tus poemas me hace pensar en las amapolas de las canciones de Extremoduro, que también Robe utiliza esa flor, ¿no? Como una metáfora de muchas cosas, pero también de, no sé, de rebelión, de naturaleza, de vida de alguna manera. Antes hablabas de que es un poemario que puede servir como pellizco. Hay un verso en el que dices que amar a los que ya no están es demasiado fácil. Un poco alertándonos de que de poco sirve la nostalgia cuando estamos a tiempo de salvar todavía muchas cosas, ¿no? Totalmente. Pero me ha gustado una cita de Dubravka Ugresic. Sí, yo no sé, yo digo Ugresic, yo no sé si lo diré bien. No sé quién es, pero ella dice, nos preguntamos y luego otra vez lo olvidamos todo. Es como que llegamos a entender el problema, a atisbar la solución, pero volvemos a tropezar de nuevo en la misma piedra, ¿no? No sé hacia dónde crees tú que vamos, hacia salvar las cosas de las que todavía estamos a tiempo o a volver a tropezar en la misma piedra. Yo creo que hay mucha gente que está señalando la piedra y siempre hay esperanza, ¿no? Y siempre habrá como ese campesino John Berger, que sus hijos ya no se van a dedicar al campo, pero sigue plantando frutales para dejar esas sombras, ¿no? Para los que vengan, ¿no? Creo que quizá hay que parar el carro y empezar a prestar atención de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y valorar todo lo que tenemos cerca, ¿no? Creo que es fundamental, porque si no, esa piedra va a acabar con nosotros, ¿no? Es que al final aquí hablamos del cambio climático como algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero es que nos va la vida en ello. En el mundo ya hay personas que han tenido que dejar su casa por las inundaciones, por la sequía, ya hay refugiados climáticos. Estamos viendo cómo se está desertizando una zona del país y cómo está cambiando el clima. O sea, mis vecinos que tienen vacas, que aún así llueve y tenemos prados y todavía... O sea, hay comida, te dicen que ya no llueve como antes y que los inviernos cada vez son más suaves. Bueno, lo de los refugiados climáticos
en España nos puede sonar un poco lejano, pero turistas climáticos los hay a millones de gente que en julio y agosto se va hacia el norte porque ya no soporta el calor del sur, ¿no? Eso es una cosa que está sucediendo. Oye, hablabas antes de la sombra para las nuevas generaciones. Sombra como tal, igual no me has traído, pero me has traído un botecito con orégano de tu casa. Sí, algo que hacemos todos los veranos. Recogemos orégano silvestre, lo secamos y bueno, algo que me encanta hacer con mi padre y con mi tío. Y bueno, es tener un trocito de casa siempre, ¿no? Y ¿qué hago con él? pues mira, para el queso de cabra, para las pizzas, para la pasta. Totalmente. Fíjate, cuando estaba en la pandemia, que fui muy... Me pilló en Galicia, no sabía si iba a volver a Andalucía, me aferraba a ese bote, a un bote de orégano y a un bote del tilo del campo, porque era como... Era mi casa, ¿no? Era la manera que tenía, fíjate, ¿no? A través de la comida, a través de una infusión, a través de un aderezo, de sentirme segura. Y no quería gastar los botes, ¿no? Porque eran mi casa, entonces a disfrutarlo. Pues muchas gracias por el botecito de orégano, que ahora que sé lo que significa me hace todavía más ilusión. Y muchas gracias por Fuego la Sed, este poemario editado por La Bella Varsovia. María Sánchez, un placer que hayas venido aquí a la radio. Un placer estar contigo, Carlos. Muchas gracias.